Hoy, el mundo ya está acostumbrado a modelos de negocio como Uber y Airbnb. Pero hace una década, hablar de conectar usuarios con coches, hospedaje o incluso espacios de oficina era algo insólito. Entonces, no es tan común como hoy en día tener aplicaciones donde pagas una membresía, usar el celular para todo. O sea, sí fue hace 10 años. Entonces, esto no era tan común. En 2016, Karen González y Lisa Schwartzman vieron la oportunidad para conectar usuarios o gente que quisiera hacer ejercicio con estudios y gimnasios. Así nace FitPass, ofreciendo a los negocios la posibilidad de llenar el 100% de su cupo y a los usuarios precios más competitivos por clase. Que en ese entonces yo veía que era un problema para los dueños de los estudios, que alguien venga y te ayude con costo cero a llenar tus espacios vacíos, ayudarte con marketing. Te ponemos en una plataforma donde puedes actualizar tus horarios, fotos, maestro, qué servicios tienes, solo en la palma de la mano del usuario. No te pierdas esta historia escrita con carácter de dos mujeres que salieron a levantar capital con un modelo de negocio que hoy ya tiene más de 300,000 usuarios y más de 5,000 gimnasios y estudios registrados. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Take-Off. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que marcan estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Karen, tenías 27 años, estabas trabajando en tu propio estudio de yoga, cuando un día llegas y le dices a tus papás que vas a emprender con un marketplace que conecta usuarios con gimnasios y estudios. ¿Cómo te fue con eso? Sí, me encanta contar esta historia, la verdad, porque cuando llegas a un momento de quiero emprender, tienes algo que te apasiona, tienes la idea súper clara de cómo le vas a hacer, pero no tienes dinero, entonces es un problema, ¿no? Porque ¿cómo le hago? Ya había utilizado todos mis ahorros en ese entonces, todo lo que ganaba del estudio de yoga que tenía. Y entonces senté a mis papás un día y les dije, tengo este plan, estaba mi hermana, me acuerdo perfecto de esa vez que lo senté, y mi cuñado, uno de mis cuñados, los más grandes, ¿no? Entonces les conté la historia, les conté la idea, y mi papá dijo, la verdad es que yo no creo que esto vaya a funcionar porque pues es algo súper novedoso, desde que todo funciona a través de una app y cómo los usuarios van a pagar. Y en ese entonces no es tan común como hoy en día tener aplicaciones donde pagas una membresía, usar el celular para todo. O sea, sí fue hace 10 años. Entonces esto no era tan común. Entonces él me dijo, la verdad, yo no creo. Tiene algo que me gusta mencionar, es que no creía en mí, sino que no creía en el proyecto como tal, porque él viene de tener empresas bastante tradicionales. Entonces mi mamá fue la que dijo ese día, ¿sabes qué? Yo tengo un poco de ahorros y te los doy, y si quieres, literal me dijo, nunca me los regreses, ¿no? O sea, si igual no va bien, ya yo aposté. Entonces, la verdad, mi mamá, sabiendo menos de todo esto que mi papá, porque creo que el pitch fue para mi papá, la verdad sí, a veces sí me da mucho sentimiento pensar que justo parte de ese dinero viene de los ahorros de mi mamá, y la verdad es que ya después hicimos ahí un cambio, y ya cuando pude recuperar algo, le regresé algo con algo de intereses, ¿no? Por haber confiado en mí nada más. Es increíble esa historia. Y dime algo, entonces tienen esta idea de FitPass. ¿Cómo conoces a tu socia, Lisa? ¿Cómo arrancan? O sea, ¿cómo empiezan a diagramar la idea de este negocio? ¿Y cuánto tiempo les toma de que es una idea a convertirla en realidad? Empezarla a hacer realidad. Lisa y yo nos conocemos desde, ya les había contado un poquito que soy maestra de yoga, ¿no? Tengo un estudio de yoga, y empecé a hacer yoga en 2008. Y Lisa ya para ese entonces era maestra, entonces me daba clases en el estudio de yoga. Somos Bikram yogis, o sea, hacemos el yoga que es con calor y todo esto. Entonces era bastante novedoso en México también en 2007 que abrió el primer estudio aquí. Y nos hicimos muy amigas porque nos encanta la intensidad, en el sentido de que hay competencias de yoga, ya sé que a veces también es medio difícil de entender, pero hay competencias de yoga, es muy común en India. Entonces, pues empezamos a entrenar, y tengo 2 hermanas que también están en el mundo de la yoga. Entonces, literal, yo veía a Lisa y convivía con Lisa 24/7. Y en 2015, 14 por ahí, 14-15, Lisa se va a hacer la maestría UCLA. Yo pongo mi estudio de yoga en 2011. Entonces, allá en la maestría, Lisa ve un modelo similar en Estados Unidos y dijo, no sé si es muy temprano para México, ¿no? Ponerlo, porque era temprano para Estados Unidos, pero hay que, como que sí le
pues le dio la cosquillita, pero justo necesitaba a alguien que estuviera en México y que tuviera experiencia en esto de cómo manejar un estudio como tal, ¿no? Qué es lo que está pasando hoy en la industria, porque ella tenía un par de años que no vivía en México. Entonces me buscó a mí para yo estar aquí en México mientras ella estaba ya también cocinando el proyecto y empezamos. ¿Qué fue lo que te hizo sentido de la idea? O sea, cuando te habla y te cuenta por qué te hizo sentido, ¿cuál fue el insight o la oportunidad en el mercado que viste? Sí, yo ya tenía un par de años con el estudio, como, bueno, un poco como 2 años, y me di cuenta que sí había un gap entre el descubrimiento del usuario de qué quiero hacer, empezar a hacer ejercicio, empezar a activarme. Tampoco había muchos estudios de ejercicio como hay hoy en día. Entonces sí había un problema porque yo justo me metí a Google, me gusta también contar esto, porque me metí a Google y busqué yoga en Polanco y me salieron 20 opciones de las cuales la mitad ya no existía. O sea, la gente no se encarga de actualizar su perfil en Google, ni la dirección, ni nada. Entonces dije, está difícil de que la gente descubra qué hacer cuando ni siquiera Google te lo da. Es boca en boca, es muy lento, es si voy pasando y lo veo, pero si un estudio está en el 5º piso de un edificio, pues está complicado que tenga usuarios. Y también el perfil de la gente que emprende, no quiero decir que el 100%, pero sí la mayoría de las personas que deciden poner un estudio de ejercicio viene de la idea de que les apasiona el ejercicio. Si te encanta la bici, probablemente vas a querer poner un estudio de bici. Si te encanta la yoga, probablemente quieres compartirlo con tantas personas que decides poner un estudio de yoga. Y así, ¿no? El CrossFit, la yoga, pero al momento en el que lo pones, te tienes que volver experto en marketing, en toda la parte contable y financiera. Tienes que ser el todólogo. Entonces, es complicado para el dueño de un estudio encargarse de todo. Entonces, yo le dije a Lisa, es que es súper buen fit porque que alguien venga y te ayude con costo cero a llenar tus espacios vacíos, ayudarte con marketing, porque hacemos blogs, tenemos blogs donde promocionamos las clases, las certificaciones que tiene el estudio. Entonces hacemos mucho marketing, llenamos espacios vacíos, te ponemos en una plataforma donde puedes actualizar tus horarios, fotos, maestro, qué servicios tienes, solo en la palma de la mano del usuario. O sea, el usuario no tiene que ir a buscar a otro lado para estar en el directorio más grande de fitness en México. Entonces, resolvíamos muchas cosas que en ese entonces yo veía que era un problema para los dueños de los estudios. En los años que tenía ya teniendo el estudio, me di cuenta que sí había mucho fit en cuanto a resolverle un problema a estos estudios boutique que le decimos nosotros. ¿Y qué problema estabas resolviendo para el usuario? El de la parte de descubrir un lugar nuevo para hacer ejercicio. También nos dimos cuenta que había en ese entonces solamente 4 millones de personas pagaban algún tipo de membresía para hacer ejercicio. Entonces, es poco cuando te das cuenta que vivimos en un país de 130. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho la parte del descubrimiento, la parte del miedo de ir a probar algo nuevo, la parte del costo de ir y entonces no había una clase de prueba. Ahorita ya es muy normal ir y pagar un drop-in, pero en ese entonces ya pago una inscripción, pago una mensualidad. Y entonces para el usuario se vuelve no nada más falta de descubrir, sino falta de accesibilidad, porque tengo que comprometerme con algo que no sé si me vaya a gustar. Y más ahora, ¿no? Creo que la tendencia también en las nuevas generaciones, no sé cómo esté tu audiencia de usuarios o tu base de usuarios. No sé, tu base de usuarios, no sé si son millennials, generación Z, si tienes de todo un poco, pero creo que ya hay más tendencia, en lugar de comprometerte con una sola cosa, de querer probar diferentes cosas. Exacto. Y lo padre de esto, yo creo que empezamos muchos con millennials, porque son los primeros que empezaron a utilizar pues las apps para resolver cosas desde el súper, ¿no? O sea, resolver el ejercicio también era una parte importante. Entonces creo que fue los primeros, los early adopters, los millennials, pero ahorita tenemos a la generación Z, que justo están empezando a pasar de clases de niños, o sea, que me llevan al ballet y a la natación y me vayan a la escuelita de fútbol. ¿Cómo le hago para pasar a una rutina de ejercicio full cuando ya no fui futbolista profesional? Entonces, para que no haya un dropout de esas clasecitas de niños, FitPass es muy buena opción para probar qué te gusta. También hay un problema porque muchos, como dueño de estudio, también quieres gente que se o sea, que tenga cierta fidelización contigo, ¿no? Pero es importante en el descubrimiento. Yo no sé qué me gusta, entonces me cuesta trabajo
comprometerme contigo y pagarte a ti una inscripción y pagarte a ti una mensualidad. Entonces, FitPass resuelve el tema de hoy voy a probar los pilates, a ver qué son, a ver qué me gusta y si me encanta, pues me enamoro de ti y te compro a ti y pasa con muchas personas. O sea, no tenemos el dato exacto, pero más o menos el usuario FitPass durante 3 y 4 meses en FitPass y después hace dropout para quedarse en uno nada más. Cuéntanos rápido para quien no haya usado FitPass, ¿cómo es este proceso? O sea, tú te registras, pagas una membresía de tanto y tienes acceso ¿a qué? Exacto. Descargas la aplicación. A mí me gusta decir que antes de inscribirte, puedes ver toda la oferta que hay. Por distancia, por horario, por tipo de disciplina, porque yo quiero un lugar para bañarme porque voy a ir a hacer ejercicio en la mañana. Mexicana. Exacto. Okay. Entonces, tú filtras. Entonces, ya filtras todo lo que tú necesitas y lo que tú quieres y te salen opciones. O sea, miles de opciones. Tenemos más de 500,000 clases disponibles al mes en la aplicación. Entonces, vas a encontrar una que se adecue a tus necesidades exactas. Tú puedes ver todo esto sin comprometerte. Entonces, también puedes ir y decir al estudio, mira, ya encontré uno que está en el 5º piso, un pilates que está al lado de donde yo trabajo o al lado donde voy a la escuela y puedes ir y preguntar. Ya si quieres ir con FitPass, te metes, compras una membresía. Hay membresías de 10 clases o ilimitado, pero te comprometes un mes. Entonces, también creemos que un drop-in es difícil darte cuenta si te gusta o no una sola clase. Pero si ya vas 3, 4 veces o 2 veces a la semana, ya empiezas a agarrarle un poco el gusto. Entonces, por eso es que vendemos membresías mensuales. Puedes probar 10 clases o puedes probar ilimitado. Entonces, es súper interesante porque no te comprometes a más de un mes y si no te gusta, cancelas y listo con un botón. Es muy fácil, no tienes que hacer 50 llamadas para cancelar porque cancelar membresías sin decir nombres a veces es muy difícil. Tienes que venir el día primero a las 12 del día para que te cancele. O sea, aquí es muy fácil cancelar con un botón y listo. Entonces, lo hacemos accesible. Y lo que platicaba el otro día, esta niña que trabaja conmigo, que ella es generación Z, yo soy millennial, el driver de cada una o de estas 2 generaciones por lo menos para registrarnos en FitPass o para tener esta membresía es muy distinto, ¿no? Ella decía, es que por un precio muy accesible, pues es una generación que a lo mejor todavía no genera, dice, por un precio muy accesible, pues están todos mis amigos ahí porque tienen todas estas opciones. Y para mí es esta posibilidad de mañana voy a spinning y el día siguiente voy a yoga, es la diversidad de la oferta que me mueve mucho, ¿no? De estar con ustedes. Entonces creo que hay para todos en FitPass. Sí, justo. La idea es atacar suena raro, ¿no? Pero abarcar y cubrir las necesidades de diferentes sectores, especialmente generación millennial, que fueron los que primero nos adoptaron y pues al final nosotros somos generación millennial, pero justo estamos en FitPass moviéndonos hacia cubrir necesidades también de la nueva generación, que es la que está empezando a incursionarse en esto y ya más adelante te cuento un poco qué es lo que estamos empezando a hacer en FitPass para seguir cubriendo las necesidades de los usuarios. Ahorita nos vamos al futuro de FitPass, pero me quiero ir al pasado otra vez un poco, nada más ya que quedó claro que es FitPass, para retomar esta parte donde están Lisa y tú ahora sí haciendo flujos de la app y de cómo se va a ver. En ese entonces, y digo, es caro, ¿no? Hacer el desarrollo de una aplicación, esa inversión viene de ustedes. ¿Cómo empiezan? Sí, una vez que entendimos que sí había market fit sin hacer tanto estudios de mercado, porque pues es un mercado que todavía no existe. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues es un poco anecdótico, como ya lo platiqué. Y una vez que decidimos, ok, sí se va a hacer, entonces Lisa estaba allá, yo estaba acá en México, pero lo más caro fue desarrollar la app y toda la parte del branding. Entonces contratamos en Guadalajara es como el Silicon Valley mexicano. Entonces ahí están muchas de las empresas de tecnología. Contratamos a una empresa de tecnología que se llama Ample Mind en ese entonces y ellos nos hicieron el desarrollo de la app. O sea, lo tercerizamos. No contratamos nosotras directamente desarrolladores porque pues no teníamos, o sea, no hace sentido. Entonces es como, ustedes háganmelo. Pero el tech siempre te va a decir, el programador te va a decir, están 3 meses, sus 3 meses van a ser 6. Entonces también es importante que sepamos que si te dicen 3 son 6. Oye, y además el lenguaje tech es totalmente otra cosa. Fíjate que yo emprendí con un proyecto que era una app, haz de cuenta, un marketplace que conectaba a generadores de contenido, pero te estoy hablando gente real, o sea,
tú, yo, los nano influencers que le llaman hoy del mundo, que es gente real, con marcas que sí usan. Entonces, la idea era como democratizar el contenido a través de una aplicación en donde tú pudieras subir contenido de las marcas, el agua que estás tomando, el lugar en donde estás, y la marca te pagaba dependiendo de tu cantidad de seguidores e engagement, ¿no? Entonces todo mundo podía cobrar por recomendar marcas que sí usa, que sí ama. La idea era espectacular, la ejecución fue todo un reto y decidimos contratar un equipo de tecnología in-house. Y no, Karen, o sea, no hablábamos el mismo idioma, los tiempos, era decir, la siguiente semana lo tenemos, llegamos la siguiente semana y les faltaban 4 más. Fue retadorcísimo poder crear un puente de comunicación, no entendíamos, de gente de producto, en fin, una serie de cosas que hoy en retrospectiva teníamos que haber contratado por fuera. Y justo creo que es eso, contratar a alguien por fuera que hable el lenguaje y yo comunicarme con el director o el product manager de ellos porque habla mi lenguaje. Entonces, directamente hablar con gente de tech es complicado. Ya con el tiempo me he dado cuenta que sus 3 meses son 6, pero también me he dado cuenta que moverle a algo de tech, como tú dijiste ahorita y se me vino a la cabeza, atora otras 4 cosas. Entonces, tienes que estar súper segura de que quieres hacer ese cambio porque ese cambio puede implicar otros 3 step backs. O sea, entonces sí es tener mucho cuidado. Entonces, lo que hicimos es, no somos expertas, lo vamos. Algo que quería mencionar es que hay muchos emprendimientos, sobre todo en tech, donde uno de los emprendedores fundadores es algo de tech. O sea, entonces, Lisa y yo nuestro background es cero techie. Entonces, hace todavía más sentido de que si yo no tengo un tech, un CTO de founder, necesito delegarlo al 100%. Lo que acabas de decir es una clave del éxito de un proyecto como este, porque en mi caso, que te digo, era algo bastante similar. A mí me preguntaban, ¿en qué negocio estás? Y yo decía, en el negocio de marketing, ¿no? De influencer marketing. No, estaba en el negocio de tecnología. Y entenderlo tarde me costó el negocio. Exacto. Nosotros somos una empresa de tecnología. Correcto. Entonces, al saber, cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? No, yo tengo una empresa de tecnología, ¿no? Soy la directora de una empresa de tecnología. Eres una empresa de tecnología. Al final todo gira alrededor de la tecnología. Si algo se cae, ya no pueden ir las personas a reservar las clases, pagar. O sea, se te cae todo, porque todo radica. Entonces, al entenderlo desde el principio necesitamos hacerlo con la mejor empresa desarrolladora en México, en ese entonces, en Guadalajara, y pues contratar a los que creemos que son los mejores. Entonces, sí se nos fue alargando porque no sabíamos que los 3 meses eran 6. Entonces, ¿Fueron 6 al final? No, al final fue 1 año, más o menos. Entonces, pero es un decir, ¿no? Que si el detect te dice 3, pues son 6, no es el doble. Entonces, dijimos, ¿cómo empezamos mientras está la aplicación? ¿Cómo empezamos a reclutar a los estudios y a los gimnasios para que haya oferta? Porque primero tiene que haber oferta para que haya usuarios y luego pues ir creciendo poco a poco entre los dos. Si crece uno, crece el otro. Pero lo primero que hay que hacer es pues, que haya un marketplace, ¿no? O sea, que haya estudios. Entonces, ese era mi trabajo porque yo era la que estaba en México. Entonces, yo cuando empecé a ir, que creo que fue uno de los primeros retos más grandes que he tenido en este proyecto, yo creo que en mi vida, es cómo voy a ofrecer algo que todavía no existe. Porque todavía no estaba la app desarrollada al 100%. Entonces, yo iba con una presentación, iba a tocar puertas a los estudios que había en ese entonces, con fotos de cómo se iba a ver. Sí, como y qué le tenías que picar, ajá, y entonces no sé qué, y mira, va a venir el usuario y le va a picar aquí, se va a ver así. Entonces ya teníamos todos los mockups y todo lo que había que hacer, pero pues obviamente no tenía la app para enseñarla. Entonces siento que lo que yo me gané, la clave en ese entonces, porque me han preguntado cómo le hiciste para que alguien comprara algo, o no comprara porque no tenían que pagar nada, pero confiar en un proyecto, que te comprara la idea cuando no existía la idea. O sea, no estaba funcionando la idea. Entonces yo creo que la clave es desarrollar mucha confianza y hacerles saber que les vas a resolver y que les quieres resolver genuinamente un problema que tú misma tienes. Pero además, ¿sabes qué? Creo que salir a hacer eso antes de que tengas el producto es una gran idea porque además puedes ir entendiendo cuál es la reacción y adaptar cosas, Exactamente. ¿no? Es como, creemos que esto no va a funcionar porque el estudio está poco sofisticado porque no todos tienen una computadora en la recepción. Entonces, al no tener todos una computadora en la recepción, hay que empezar a desarrollar una versión para la app, para el celular. Entonces, nosotros, así como el usuario tiene la aplicación para hacer todo,
El estudio y el gimnasio tienen una plataforma también que nosotros le proporcionamos para que maneje y gestione toda su comunicación con la app. Entonces, si el gimnasio quiere subir un horario a las 7 de la mañana, simplemente se mete a su plataforma, sube un horario a las 7, pone Mónica va a dar la clase de yoga a las 7 y se acabó. No me tienen que pedir a mí. Entonces, esta plataforma que desarrollamos primero era web. Y cuando nos dimos cuenta que el estudio no tiene una computadora en su recepción y todo es papel y pluma y va anotando quién le paga a la niña de la recepción, es un problema. Pero lo que sí tienen es un celular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la par empezar a desarrollar esto, pero en versión aplicación. Sí, nos contabas que tardabas 3 horas en presentar la idea y... En explicar, y va a venir y le va a picar. Algo que hoy te toma 10 minutos en un video y la gente ya entiende el modelo de negocio. Ya entiende el modelo, ya se le hace más familiar, pero en un principio era sentarme que alguien me regalara 3 horas de su día. Me dejaron varias veces plantada claramente porque pues era cualquier hija de vecino. No, ahorita nos buscan, es todo lo contrario, pero en un principio fue tocar muchas puertas, dejarme plantada. Sí fue complicado, pero siento que al hacer clic con esos problemas, que también siento que es base, cuando me preguntan también, oye, ¿cuál es la base para emprender? O sea, como que de dónde tiene que venir la idea y el proyecto es de algo que tú quieres resolver. Nosotros teníamos claro qué queríamos resolver y cuáles eran los problemas que tenían los gimnasios y los estudios en ese entonces, sobre todo los estudios, y sabíamos qué problema atacar. Entonces, al tú saber qué problema le quieres resolver, ¿quién no va a querer que le resuelva su problema? Sí. O sea, gratis. Gratis, claro. Entonces, es como, claro. Yo vengo a resolverte un problema, Ajá. Tú tienes estos problemas y te los vengo a resolver gratis. ¿Y con cuántos estudios lanzan este primer como MVP? Con 300, 400. ¡Wow! ¿Que tú reclutaste? Sí, como 300, 400. ¿En la Ciudad de México empezaste? Empezamos en la Ciudad de México, zona poniente, que es donde más había, o sea, también me preguntan dónde, pues donde más había oferta es donde empezamos. También como ya teníamos 10 años en el mundo de la yoga, teníamos conocidos que tenían estudios de yoga, entonces también te abren un poco las puertas. Oye, te recomiendo con mi amiga de los pilates. Bueno, entonces también pedir muchos favores en esta etapa del negocio es importantísimo. Sí. O sea, que no te dé pena pedir favores, que no te dé pena pedir consejos. Es el momento de pedir favores más que nunca en tu vida. Entonces, si te da pena pedir favores, ya estamos mal, ¿no? Olvídalo. Sí. Entonces, es el momento de pedir favores, de pedir segundas oportunidades. O sea, sí es el momento de que se te abran todas las puertas y tú quemar todas las cartas. Exactamente. Quemar entonces, ya cartas. Tenías 300 estudios arriba, ya tenías la oferta, ¿cómo generas la demanda? Exacto. Y entonces, la verdad es que tuvimos no mucha suerte, pero siento que en la parte de contratación de talento lo hemos hecho bastante bien. Porque con la red que teníamos de amigos, conocidos, gente de la maestría, gente de la yoga, mis amigos de la universidad, pues empezamos a rascar y decimos, ¿quién es buenísimo en marketing y PR? Entonces siento que más que el marketing en ese entonces, el PR fue súper importante porque empezar a estar en eventos de wellness chiquitos, empezar a crear cierta comunidad, quién es el influencer en ese entonces que está haciendo esto, ¿no? Entonces empezamos a regalar obviamente las membresías y pruébalo gratis y hazlo gratis. Familia, amigos son los primeros que lo empezaron a usar. Y entonces al generar ya visitas, el gimnasio tenía más ganas de recibir más usuarios. Entonces ellos mismos empezaron a promocionar también. Wow. Entonces al final se hace, si veo beneficio, entonces es como el huevo y la gallina, porque ¿qué tengo que crear primero? Sí. O sea, tienes que crear casi que al mismo tiempo las dos cosas. Porque pasar de esos 300 estudios que teníamos a pasar a los 5,000 que hoy tenemos es complicado. Es complicado. Entonces, tiene que crecer el otro para que siga creciendo el otro. Entonces, sí. No puedes tener demasiada oferta y pocos usuarios. Porque entonces tengo ya 5,000, pero nadie va, se te empiezan a caer al día siguiente. Oye, a mí me pasó que yo empezaba, yo de mi lado reclutaba marcas, o sea, llegaba con las marcas y les decía, oye, ¿cuál es tu presupuesto de influencer marketing? Y del otro lado, pues obviamente me decían, tengo tanto dinero, bueno, dame ese y en lugar de tenerte a 3 creadores de contenido, vas a tener a 5,000, ¿no? Chiquitos que te van a estar generando contenido, ese era el discurso. Entonces yo subía campañas grandotas y por acá tenía que estar reclutando usuarios y me pasó con la segmentación que de repente llegó una marca y me dice, oye, yo quiero hacer una campaña grandota, 5 millones de pesos tengo para esta campaña. Y yo, wow, ¿no? Cuando estás empezando era mucho presupuesto.
Pero necesito que la gente sea de 18 a 25 años, solo mujeres, solo Nuevo León, solo... Y cuando me doy cuenta, eran 300 personas las que tenía en ese Exacto. radio. Entonces, sí, no, sí. No jala, no se hablan. Y entonces Lisa estaba desde allá. Exacto. Todavía, tú acá, exacto. ya estaba jalando esto. Ya estaba jalando. Lanzamos en septiembre del 2016, más o menos. Así de úsenlo. O sea, úsenlo, vayan a tomar clases, todo el mundo úselo. Dime algo, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí, sí quiero saber en tu chip, a la hora de decir, voy a apostarle todo, ¿jugó un factor importante que en ese momento en tu vida estuvieras en una posición donde pudiste decir no tengo nada que perder? Vivías a lo mejor con tus papás, no tenías hijos. O sea, sí fue un factor para decir, va, este momento, ¿ahora es cuándo? Sí, es padre la pregunta porque ya sé que últimamente se habla mucho de el privilegio y todo, pero sí creo que en este momento yo ya tenía pues, el estudio corriendo y ya me generaba algo. El estudio tenía 3, ya 4 años para ese entonces. Entonces sí me generaba algo, pero yo no necesitaba, o sea, yo sí podía apostar todo. Estaba un momento de mi vida en el que si yo perdía todo igual y no jalaba, pues no perdía tanto. O sea, y iba a aprender. Entonces, como que en mi cabeza es, como tú dices, no tenía hijos, igual me regreso a casa de mis papás, ¿no? Y ya no pasa nada. Y el estudio, pues, me sigue generando. Entonces, pues, como que no pasaba nada. 2 años, pues, desde que empezamos en 2015, no nos pagábamos nada. No tenían sueldos. No teníamos Lisa, sueldos. Nada. Era como todo lo que teníamos era invertirlo. Contratar personas, pagar por el servicio de tech, pagarle a la chava de PR, ¿no? O sea, como... Tu ingreso seguía siendo el del estudio de yoga. Lo que me daba el estudio de yoga. Y justo cuando venía para acá, venía pensando que, pues al ponerle tu foco 100% a otra cosa, porque era día y noche, yo comía, respiraba, dormía FitPass. El otro, pues quieras o no, va un poco, pues no hacia abajo, porque no estás tú al 100% en el estudio. Entonces era pues compensar mi vida entre un ojo acá y 100 ojos de este lado, ¿no? Sí. Nada más tengo 2. Entonces, sí. ¿cómo le haces? No sé, ¿no? Eran Lisa y tú, ¿y quiénes fueron las éramos las fundadoras, pero sí tuvimos contrataciones. Mucho era outsourcing, como toda la parte de tech se outsourció, pero sí empezamos a contratar más gente de ventas, que es como afiliación de abajo de mí, ¿no? Entonces mi equipo fue el primero que creció. Entonces, contratar más gentes que me ayudaran a reclutar. El equipo de marketing y PR también, porque pues es el otro lado que al mismo tiempo tiene que ir amarrando. Y entonces entre esos 2 que fueron los equipos que más empezaron a crecer al principio, pero éramos 10 personas. No éramos tantas. No es tanto. Y hasta la fecha no son tantos, ¿no? Somos 24 personas. Sí, no es tanto. Sí. O sea, para el tamaño que ya tienen, porque entiendo que tienen 300,000 usuarios y 5,000 estudios, es una locura. Sí, Karen. Sí. Entonces, como que eso, siento que justo por eso te decía, siento que no sé si es suerte o es un poco la capacidad de contratación, que sí hemos logrado contratar gente clave durante todo el proceso de FitPass, que compagine muchísimo con la filosofía detrás. Somos apasionados del ejercicio, apasionados de la salud, apasionados literal de una vida saludable y bienestar, que contratamos gente que esté relacionada con esto. O sea, puede ser muy capaz, puede ser el mejor CTO del mundo, pero el CTO que terminamos contratando en FitPass, por ejemplo, te contaba, o sea, corre 5 maratones al año, son apasionados de la alimentación, o sea, tiene y vive el ejercicio y vive FitPass. Entonces, de ahí viene el éxito de FitPass, yo creo, en cuanto a que somos 24 personas en el negocio nada más, por eso, porque todo el C-level de FitPass es maestro hardcore de alguna disciplina. Y hablemos un poquito de cultura, porque creo que eso es lo que realmente mueve las empresas. Y qué importante, en lugar de agarrar un currículum y decir, esta persona tiene una buena experiencia en marketing, es también el otro lado personal, decir, ok, sí sabe de marketing, pero necesito que entienda y que viva y que respira y desayuna, come y cena el ejercicio, porque eso es lo que va a mover la aguja, ¿no? Sí, y siento que esa es parte de la cultura que hasta hoy conservamos en FitPass. O sea, buscamos que 1 hora del día, 1 hora por ejemplo, dejamos que todos puedan ir a hacer ejercicio, reservar una clase e irse 1 hora, ¿no? 50 minutos, 1 hora más o menos. Pero una vez al mes hacemos clases en conjunto donde vamos todos juntos a hacer ejercicio. Entonces es como todos reservan como 1 hora del jueves 22 del mes y esa hora vamos todos a hacer ejercicio. Escogemos una disciplina al azar y vamos todos juntos. Entonces eso también hace que
que se contagie, que sea, o se van 3 a hacer clase, ¿no? Los que estamos en la oficina, 3 se van juntos, pero sí buscamos que haya esa cultura del ejercicio, de la pasión, de la intensidad. Para mí la palabra intensidad tiene un foco súper positivo. Ser intenso es lo mejor. O sea, si eres intenso, bienvenido a FitPass, este es tu lugar. Me encanta. Y no puedo hacer suficiente hincapié en la importancia de tener una cultura fuerte y en ahora se puso de moda el término salario emocional, ¿no? De decir, creo que cuando contratas a la gente y cuando tienes un proyecto como el que tienes tú, tienes que subir a la gente al propósito. Más allá de la contraprestación económica y de los beneficios que puedan tener de trabajar, los tienes que subir a un propósito y tienes que impulsarlos porque eso va a hacer que tengas soldados y gente que va a ver por tu marca, que se va a partir la madre allá afuera por tu proyecto. O sea, es lo más importante en un negocio. Sí, la verdad es que en todos los feedbacks o día a día como que estamos haciendo algo bueno por el mundo. Y eso es como el incentivo de todos. O sea, sí lo escuchamos en reuniones. Nuestro eslogan es haz que suceda. Y hashtag haz que suceda y nos encanta. Pero lo aplicamos no solamente en el ejercicio, en las clases o al usuario que le decimos haz que suceda, sino a nosotros mismos en clase. Ok, vamos a hacer que suceda. Sí. Haz que suceda, hicimos que suceda. O sea, el haz que suceda, hicimos que suceda, el vamos a hacer que suceda es algo que está muy inmerso en la cultura de FitPass. Termina una reunión y vamos a hacer que suceda. O felicidades por esto, hiciste que sucediera. O sea, cuando alguien hace un logro, ¿no? Entonces tenemos muy marcado esa intensidad y sobre todo que detrás de todo es cambiar las vidas de las personas una clase a la vez. Creo que han construido algo muy sólido hacia adentro y hacia afuera en estos 7, 8 años que ya llevan oficialmente afuera. Pero en este primer año en donde ustedes estaban, digamos, bootstrapping todo el negocio, ¿en qué momento dicen, híjole, ahora sí ya para crecer necesitamos capital? ¿Y cómo salen a levantar capital? Exacto. La verdad es que nuestra idea siempre fue, vamos a empezar con nuestros ahorros, con lo que tenemos. Si tracciona, ya tenemos que decidir un punto en el que ya eres lo suficientemente probado el modelo para empezar a tocar puertas. Nuestro objetivo siempre fue ir a levantar capital de fondos de inversión de capital de riesgo. Y también una pregunta que me hacen mucho es ¿por qué no voy con un banco? ¿Por qué no voy? ¿No? Este tipo de fondos que se llaman VCs son fondos que invierten en empresas que sí les ven un crecimiento exponencial en un mediano, en un largo plazo. Entonces, y es capital que ellos invierten sin cobrarte nada, les das un pedazo de tu empresa. Yo lo estoy platicando por si alguien no está familiarizado con eso, ¿no? Entonces, pero es algo que nosotros llamamos Smart Money. Es un fondo que además de darte el dinero, te va a dar asesoría, consultoría, contactos. Entonces es importante que cuando empieces a buscar qué fondo quiero que me invierta, sea un fondo que compagine con tu misma visión, que sea, que esté en la industria en la que tú estás y que tenga la misma visión que tú de la empresa a largo plazo. Porque es como casarte con alguien. Entonces, si no vemos a la empresa llegar al mismo lado en X años, probablemente no eres fit para mí, por más que me des el dinero que tengas que dar. Entonces, en 2017 empezamos a levantar capital, ya que habíamos como 6, 8 meses probado el modelo. Sí funciona, la app jala, es sencilla, pero hace su función. Hay una necesidad grande de usuarios, hay una necesidad grande de cubrir del otro lado. Y entonces empezamos a preparar todo lo que se tiene que hacer. Ahí nada más quiero hacer un paréntesis, Karen, porque creo que es crucial. O sea, es bien diferente salir a levantar dinero con una idea en papel a salir a levantar dinero con un concepto probado. O sea, la de acá te sale muy cara. Y ya tú cuando llegas, ya con usuarios, ya con estudios y gimnasios, ya con validado, digamos, tu idea, ya es otra cosa. Cuando tú ya tienes validado tu proyecto, funciona, tiene tracción y del día 1 que tenías 0 usuarios, al mes 8 que tienes 1,000, ya probaste que creciste. No me quedé con 1,000 desde el principio o voy para abajo, no, sino que era mes a mes crecer, en chiquita escala, pero era crecer bastante en esos meses. Entonces, cuando ya tienes algo validado, es momento para ir. Entonces, a tocar las puertas, tienes que hacer tus proyecciones, tienes que hacer cuánto dinero necesito para llegar a X cantidad de usuarios. Entonces, si te comprometes un poco a que con esta cubetita de dinero voy a llegar a cumplir X, Y y Z metas, ¿no? Entonces, empezamos ¿A cuántos fondos nosotros vieron? como a 10.
como a 10. Y hay unos que hacen fit por el tamaño, ¿no? A lo mejor unos dicen, eres muy chiquito todavía para mí. Entonces también es importante ver en qué momento de tu empresa y qué fondo necesitas, porque también hay unos que a lo mejor eres muy chiquito. Entonces sí hay varios que nos dijeron, no va a jalar. O sea, uno honestamente nos dijo, es un fondo grande y súper importante que admirábamos muchísimo y nos dijo, esto no va a funcionar, esto tiene un tope. O sea, tus amigos y tus familiares son los que lo usan. De ahí en fuera no creo que vaya a crecer y yo creo que es mejor que se dediquen a otra cosa. Entonces, sí fueron mensajes duros, pero aún así sí creemos, esto tiene que funcionar. Y entonces tocamos 10 puertas. Se nos abrieron 2, tomamos 2 y nos tomó un año. O sea, este proceso de levantar capital no es voy un mes y al mes siguiente ya está, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque luego crees que en 3 meses ya tengo la lana y híjole. Entonces es importante saber que si yo sé que me voy a quedar sin lana en X cantidad de tiempo, empezar a hacer todo el proceso de levantar capital desde meses antes de que te quedes sin gasolina. Entonces nosotras empezamos casi un año antes, 10, 8 meses antes de necesitar el dinero como tal. Entonces empezamos, seguíamos con nuestros ahorros, seguíamos sin pagarnos nada, y en 2018, en el primer Q del 2018, ahí entró el primer dinero de la primera ronda de inversión. Y ahí es cuando empezamos a tener pues un sueldo, una oficina, ahí, o sea, porque no teníamos oficina, nos reuníamos en el Starbucks de Prado Norte, en el Starbucks de Monte Himalaya, en el Starbucks que pudiéramos, era mi sala de juntas. Entonces, ya ahí fue cuando tuvimos oficinas, más contratación, el equipo creció de 10 a 20, y fueron los años en que con ese capital empezamos a crecer de manera exponencial. Pasamos de tener solo Ciudad de México a tener 12 ciudades de México para finales del 2018. ¿Y en qué momento se van a otros países? Porque entiendo que hoy están en Colombia, Chile, Perú, México. Para crecer a otros países necesitamos más dinero. Entonces, en 2019 entra la segunda ronda de inversión para crecer a otros países. 2019 abrimos Chile, Perú y luego COVID. Entonces, háblame de COVID. Ahí fuimos. Pero lo que quiero rescatar un poco de esto es, justo con ese dinero es que pudimos crecer a México y podemos crecer a otros países, ya con pues, más formalidad, más contrataciones más grandes y crecimos el equipo al doble. Entonces, cuando llega COVID, venimos de un crecimiento, o sea, venimos de abrir 12 ciudades, 2 países, o sea, era una locura la manera en la que estábamos creciendo, pero también porque el mercado creció mucho en ese momento, entonces también tuvimos un impulso en el que el timing en el que FitPass empezó. Estabas en el momento correcto. Estábamos en el momento correcto, en el lugar correcto de la industria. Entonces, también siento que hay un efecto suerte, que es lo que te decía el otro día, o sea, porque sí creo que todo se combinó, obviamente talento, obviamente capacidad, obviamente, ¿no? Con efecto suerte para que pudiéramos crecer tanto. Entonces llega COVID, en marzo del 2020 cierran todos los gimnasios y todos los estudios, pues nosotros dependemos 100% de eso. Entonces, en 2 semanas tuvimos que empezar a hacer toda la parte virtual. Entonces, es que la gente está en su casa, tiene que hacer algún tipo de ejercicio virtual. La sofisticación de los estudios pues es poca. Todavía hay estudios que utilizan la papel y pluma para registrar sus reservaciones. Entonces, en ese entonces es cómo vas a hacerle para que entonces ahora tengan una plataforma bonita con para videos y producción. Bueno, porque eso revolucionó 100 años gracias al COVID, pero antes las juntas virtuales eran... Exactamente. Entonces, ahorita para nosotros es clase virtual, es como obvio una clase virtual, obvio un Zoom meeting, ¿no? O sea, pero en ese entonces, de un día a otro es una sofisticación de la industria imposible. Pero como nosotros teníamos las herramientas un poco más, porque ya trabajábamos mucho con videollamadas, ya trabajábamos mucho con la parte virtual, tenemos un equipo de tech, ya era in-house desde el 2018, ahora sí dijimos, nos traemos el equipo in-house, ya tienen que vivir aquí. Entonces, es súper capaz. Apenas tenemos un año que contratamos una tercera persona de tech, pero tenemos 2 personas de tech, el CTO, un programador, unos picudos que manejan toda la parte de tech de FitPass. Entonces también eso es súper reconocérselos. Tenemos un talento increíble y tenemos un año que contratamos una persona más porque dije, bueno, creo que ya necesitamos a alguien más y entonces para que no se sientan tan solitos, ¿no? Entonces
en 2 semanas tuvimos que migrar a toda la parte virtual, ayudándole a los estudios. Compartimos un poco de grábate de esta forma y yo me encargo de reproducirlo, de cobrarte y de depositarte. Entonces tú lo único que tienes que hacer es sí, grabarte en tu casa, grabar tus clases, grabarte en el estudio, me los mandas y yo me encargo de hacerlos que le llegue al usuario y de pagarte. Entonces la verdad fue muy bueno porque a muchos de estudios que no sabían cómo hacerle, les logramos dar un ingreso en un momento difícil también. Entonces todos estábamos trabajando día y noche para que le pudiéramos ayudar a estos porque realmente FitPass fue creado para ayudar a la industria de fitness. Entonces, sí decíamos, ok, cerraron todos los estudios, ¿cómo le hago para seguirle dando ingreso al estudio? Entonces, si no tienes las herramientas, yo te ayudo. Entonces, en 2 semanas creamos un apartado en la aplicación donde decía clases virtuales, filtras qué clase quieres hacer, clic. Y hay 2 caminos, ¿no? Ante una crisis, o reaccionas o te congelas. Y esa capacidad de reacción que tuvieron ustedes de decir, puta, vamos a darle la vuelta por acá, me parece que es congelarte, admirable, la verdad. Sí, y lo hicimos un poco manual. Ajá. O tenías 10 personas atrás picándole para que le llegaran las clases. Inventando. Lo vas inventando en el camino, lo vas cambiando en el camino, vas moldeando en el camino, porque algo que también pausa mucho o retiene mucho a la gente es no estoy lista, y no estoy lista, y no estoy lista. Es que nunca vas a estar 100% listo. O sea, nunca te vas a sentir al 100%, todo está perfecto, estoy listo para lanzar. Lanza y luego pivoteas, luego cambias, luego ajustas. Lo importante es hacer. Sí. No dejar, o sea, literal, hacer. Eso es nuestro lema también. Sí, estoy de acuerdo. Y en tech tienes esa posibilidad de fallar rápido, ¿no? Exactamente. O sea, de que si vas a fallar, pues puedes intentar, fracasar, y regresar. Y si no, un botón, regresar. Sí. Eso es lo que pasa. Pero ese botón tarda. Exacto, me encanta. Kevin dice, yo ya tengo todo. Por si sale mal, regreso, ya sabes. Entonces, la verdad, ya sabemos. O sea, si le cambias algo, tienes que tener un botón para regresar en un instante. Oye, y cuéntame, Karen, del aprendizaje de abrir en otros países, en otros territorios. ¿Qué salió bien, qué salió mal? Sí, es un poco lo que hicimos en México, que en México nos salió pues un estudio de mercado, más o menos ver qué oferta hay, ¿no? Que hay usuarios, pero como era un modelo que ya habíamos probado, no hicimos tantos estudios de mercado tampoco. Simplemente veíamos que es un país que va creciendo, económicamente está sólido, socialmente también está. La verdad es que lo social y lo político, dado que en nuestro país sí era importante investigar socialmente, políticamente cómo estaba, si es izquierda o derecha, o sea, el gobierno en el que está en este momento en ese país, sí era importante saber las condiciones, sobre todo económicas, y también hacíamos un mapeo de la oferta que había. ¿Cuántos gimnasios y cuántos estudios hay antes de lanzar? Entonces, todo esto se hacía antes, que no sé si es mucho o poco, la verdad, pero es lo que hacíamos. Y después íbamos personalmente gente del equipo, reclutábamos gente de la ciudad, de nuestros contactos también, y si no, recomendaciones de alguien. Y íbamos a sumar a lo mismo que yo hacía aquí, ¿no? Sumar la oferta, ir, poner la cara, platicarles a los gimnasios y los estudios y primero tener la oferta. Y hacer una campaña ahora sí 100% digital para empezar a reclutar listas de espera, ¿no? Es como vamos a lanzar, FitPass viene, regístrate aquí. Entonces, para cuando ya lanzábamos, teníamos 1,000, 2,000 personas registradas. Entonces, ya no dabas un pie en falso, ¿estás de acuerdo? O sea, ya tenías 2,000 personas interesadas en tu producto, tenías 500 gimnasios, play, mañana empiezan a ir usuarios a los estudios. ¡Wow! Entonces, eso empezamos a hacer, eso aprendimos. Antes no lo hicimos, en México no lo hicimos. Y ya cuando lanzamos en otros países es lanzar con listas de espera. Claro, para que lo hace creo que hasta Tesla con los coches, ¿no? Antes de lanzar, lo pone ahí en el mercado para que la gente se suba a la wishlist. Exacto, y ya tienes una base de usuarios y no lanzar desde cero para no tener el huevo y la gallina, porque entonces lanzo y no viene nadie, se te cae. Claro. Entonces, es difícil la parte burocrática. Yo creo que también nos pasó mucho eso, porque es difícil a México. Entonces, en México no hay mucha burocracia, pero yo creo que cuando ya sales y vas a Latinoamérica te das cuenta que no estamos o sea, que estamos al mismo nivel que Latinoamérica. Es complicado. De hecho, en Chile, la cuenta de banco fue lo que más se tardó y nosotros ya teníamos todo lo demás listo, la empresa, los usuarios, los estudios. Es cómo les pagamos a esos estudios si no tenemos cuenta bancaria. Pero la cuenta me va a detener para abrir todo lo demás.
Entonces, sí es un... Y entonces aprendes de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es la cuenta, porque la cuenta toma más de lo que yo pensaba. En México te toma una semana abrir una cuenta bancaria. Sí, por 2, supuesto. 6 meses. O sea, es como... Parecen una empresa de tecnología. ¿Quién se iba a imaginar que me iba a tomar 6 meses abrir una cuenta? Sí. O sea, cuando abrir una cuenta es literal, personal es muy fácil, ponte tu corporativa, ¿no? Empresarial es 2 semanas. Pero es una locura que 6 meses y no podíamos lanzar y entonces lanzamos, pero ¿cómo pagamos? Les decimos que nos esperen para los pagos. Entonces, sí fue complicada esa parte y aprendimos para los otros países que replicamos parecido. Y ahora hablando un poco ya del futuro de FitPass, me estabas contando que ya están entrando en otras verticales, lo cual se me hace interesantísimo y un movimiento completamente natural para un proyecto como el de ustedes que se trata de Bienestar 360. Sí, yo creo que la idea empezó mucho, vamos a activar a la gente, vamos a acercar a las personas, como ya lo platicamos, ¿no? A que empiecen a hacer ejercicio y todo. Pero la verdad es que el primer paso hacia una vida saludable es activarte físicamente, o sea, moverme, ¿no? Ir a una clase de ejercicio. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta, cubriendo las necesidades de nuevas generaciones, que el bienestar no es hacer ejercicio nada más, es un bienestar completo 360 que le decimos algo holístico, algo que cubre todos los aspectos de tu vida. Y entonces ahí viene la parte mental, la parte física, la parte emocional. ¿Y cómo le hacemos para que FitPass siga siendo una herramienta o la herramienta que te ayude a cumplir todas tus metas de bienestar en general? Hace un par de años empezamos a subir meditaciones también. Entonces tú puedes hacer meditaciones con una maestra. Empezamos a meter no nada más virtuales, porque también a veces a la gente le gusta meditar o ir a una clase a meditar es como extraño. Entonces también hay cosas virtuales, ¿no? Que puedes hacer desde tu casa, pero también cosas en los estudios de yoga o en centros de meditación donde también puedes encontrar meditaciones presenciales. Entonces empezamos a enfocarnos mucho en cubrir la parte de la mente, meditación, paz. Toda la parte de consultas nutricionales es algo que también nos motiva a hacer porque es mucho la parte del ejercicio, pero el 70% de lo que tú eres, físico, o sea, de lo que tú eres, viene o de bajar de peso o subir de peso, toda esta parte de salud física, viene de lo que comes. El 30% es ejercicio. Entonces, si yo quiero perder 5 kilos, o verme mejor, o subir kilos de fuerza, entonces 30% es el ejercicio, 70% es lo que como. Entonces, ahí viene la importancia de ir con una persona, con un nutriólogo certificado, donde te dé una dieta, donde te ayude a cumplir esas metas, que claro que no aplica para todos. También me gustaría decirlo, si alguien se siente cómodo con su cuerpo también está perfecto, pero si tienes unas metas claras de cómo verme mejor, es mejor que sea acompañado. Entonces empezamos a meter consultas nutricionales, puedes tener una consulta presencial o virtual también. Entonces nos hemos enfocado en cubrir la parte de gente que quiere seguir teniendo cosas presenciales, pero también gente que desde su casa quiere cubrir sus necesidades. Entonces también existe la parte virtual. Y el año pasado lanzamos un nuevo producto que se llama FitPass Beauty, donde puedes ir ahora a cosas de belleza, consentirte con faciales, masajes, toda la parte de recuperación muscular, presoterapias, ayudarte, sí, no. ¿Pero son membresías distintas? Esta es una membresía distinta y la otra membresía incluye todo lo demás, ¿no? Que ya hablamos, pero la Beauty sí es una membresía distinta, donde son 5 servicios adicionales de belleza que tú puedes ir a hacerte las uñas, te digo, masajes faciales, las cejas, porque también creemos que a la gente le gusta mucho esto y también nos han buscado muchos lugares de spa y de estéticas para llenar esos espacios vacíos. Entonces también ha sido natural, es natural el movimiento a irnos hacia allá. Entonces queremos que en una misma aplicación tú puedas encontrar todo lo que necesitas para una vida saludable. Me parece extraordinaria la idea y, como te decía, muy natural y muy orgánico para el negocio empezarse a mover hacia estas otras verticales, que se trata de sentirte bien por dentro y por fuera, ¿no? Y ustedes fueron pioneras en este tipo de modelo de negocios, pero me imagino que salieron más proyectos que empezaron a replicar lo mismo. Sí. ¿Cómo se defendieron o cómo lidiaron con la competencia? Sí, empezó muy al principio, o sea, 2015, 2016, cuando ya lanzamos en 2016, obviamente empezaron a ver más como nosotros y en Guadalajara y en Querétaro y en el norte del país y nos escribieron, oigan, ¿por qué no más locales? ¿Por qué no nos unimos? Y nos escribían mensajes de, oigan, veo que estamos haciendo lo mismo, hay que unirnos y hacer algo en conjunto. La verdad, nuestra idea nunca fue hacer algo en conjunto con alguien parecido.
Pero siento que la clave está de verdad en la determinación y en el equipo que tenemos. O sea, yo creo que lo que hace una persona en FitPass lo hacen 5 personas más en otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque sí viene de una razón no de ganar dinero, que bueno, obviamente al final pues sí quieres hacer un negocio, pero genuinamente viene de crecer la industria de ejercicio, crecer el pie de la gente que paga por hacer ejercicio y genuinamente ayudar a las personas que estaban como yo hace unos años. Entonces, cuando creo que viene un mix de esas dos cosas y luego también levantar capital, ahí es donde muchos se cayeron. No sé, había 10, 15 parecidos a nosotros que nos escribieron entre 2017, 16, 17 y 18, pero cuando FitPass levantó capital fue el diferenciador, porque ahí pudimos crecer mucho más rápido y abarcar mucho más territorio. En un año abrir 12 ciudades también es una locura, o sea, pero fue mucho por el capital que recibimos también. Entonces yo creo que cuando hay muchos emprendimientos, como bien lo decías al principio, hay muchos emprendimientos que son muy buenos, son muy buena idea, pero me quedo sin gasolina, entonces viene otro con más gasolina y pues sí te come. Sí. Entonces siento que fueron esas 3 cosas, ¿no? Las que hicieron que FitPass encima de todas pudiera crecer. Hoy en día hay otros agregadores también, pero que atienden otros mercados. Nosotros atendemos al mercado B2C, ellos atienden al B2B y compaginamos muy bien en el mercado porque pues atendemos a mercados diferentes. Entonces, pues somos hasta socios comerciales con algunos, entonces siento que lo hemos hecho bien. En lugar de pelearnos, vamos a ser amigos y a crecer el pie, ¿no? O sea, que ese es el objetivo principal. Y hablando de emprendimiento, me gusta mucho en la audiencia de Takeoff, hay obviamente emprendedores que escuchan que tienen 25 años y están los que tienen 55. Hay mucho, de hecho, el grueso, digamos, de la audiencia aquí en este podcast son personas de 35 a 48 años, lo cual me llama mucho la atención y me encanta porque la gente sí está buscando reinventarse. Muchas veces piensas que el emprendimiento es para esa etapa temprana de la vida, ¿no? Y no, creo que ahorita somos muchos los que tarde nos estamos reinventando y tratando de buscar otro camino. ¿Qué consejo le podrías dar a estos emprendedores que están empezando? Tengo 2. El primero es, nunca esperes a que todo esté perfecto. Lanza cuando tengas algo funcional. Porque la primera versión de la app no era perfecta, pero cumplía una función. Descubrir una clase, reservar, ir, calificar e irme. Entonces, cuando cumple una función, claro que me encantaría que hubiera estrellitas, corazones y ya sabes, que sea funcional. Entonces, lanzar lo más rápido que se pueda para probar si funciona o no funciona es vital. Si tu proyecto se tarda más de un año, sobre todo en tech, y tardas 3 años en desarrollar una app, ya no funciona. Entonces, lánzate lo más pronto que se pueda, prueba tu modelo, pide todos los favores que tengas que pedir y no te tardes. Ese sería el primero. Y lo otro es que sí hagas todo con mucha pasión. Cuando tienes una pasión, una misión muy clara detrás, porque sigue siendo mi misión el día de hoy y en un futuro me gustaría tener más estudios de ejercicio, más estudios de yoga. O sea, sí sigue siendo mi pasión, ayudar a cada vez más gente a hacer ejercicio, a tener una vida saludable, sigue siendo mi objetivo hoy. Entonces, mientras tengas un objetivo y una misión clara, también eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en el camino te puedes perder. En el camino puedo decir, no, me voy a desviar y ahora voy a empezar a meter algo que no va con mi misión. Entonces, ahí es cuando se pueden ir los emprendimientos para abajo, cuando ya te desviaste de lo claro que quieres tener. Y otro, ya me acordé, tener un socio o una socia que tenga la misma visión que tú y que complementen habilidades. Eso no Lisa hablamos. es buenísima para una Totalmente. cosa. Yo soy buenísima para otras. ¿Tú qué haces y qué hace Lisa? Porque eso no se tocó al principio. En un principio ahorita tenemos roles distintos. Lisa es presidente de FitPass, yo soy CEO de FitPass en este momento, pero en ese entonces Lisa era CEO y muchos de los años de FitPass al principio fue enfocarse en levantar capital. Sí es importante decir que es un trabajo de tiempo completo el ir a tocar puertas, levantar capital, hacer proyecciones, y entonces la otra persona tiene que ser buenísima en operando el negocio, abriendo nuevos mercados, que es lo que yo hacía, abrir nuevos mercados, tocar puertas, operar el negocio día a día, por un lado, ¿no? Pero por otro lado tienes que estar ya un ojo en hacia dónde vamos, cuánto dinero necesitamos. Entonces Lisa se enfocaba en eso y yo en lo otro. O sea, ahorita, bueno, yo soy CEO y pues me encargo de
de toda la operación de la empresa, pero sí aprendí mucho y creo que dividirnos muy claro y no pisarle donde Lisa está haciendo y donde yo estoy haciendo también es esencial, porque muchas empresas se caen cuando los socios se pisan uno al otro o tienen visiones diferentes. Y la parte de levantar capital no es tema menor, Karen, porque ahí es un trabajo de tiempo completo y muchas veces si tú estás como CEO solo, pues o operas o haces la chamba de salir a levantar capital y una de las dos se te va a caer. O contratas a alguien, correcto, un banquero para que te ayude a levantar capital. Sí. Entonces, pero qué mejor que sea alguien de casa. De casa. Entonces, también sí me gustaría comentar que esta es una cifra que me gusta. El 5% de las empresas que levantan capital en México y Latinoamérica, el 5% de las empresas son empresas fundadas donde las dos fundadoras principales son mujeres. El 10% equipos mixtos y el 85% equipos fundadores de hombres. O sea, hasta el día de hoy, levantar capital de una empresa que solamente está fundada por mujeres es muy chiquito el porcentaje todavía. Entonces, me enorgullece decir que FitPass es una de esas empresas que levantó capital, que está fundada por dos mujeres y donde buscamos crecer una industria como esta. Es algo que sí cuando me preguntan qué es el éxito, para mí eso es. Sí, sin duda el reto del género sigue siendo un tema. Qué orgullo, de verdad, qué orgullo por dos frentes, porque son dos mujeres que han levantado capital y que han llevado esta empresa a lugares donde yo creo que no se lo imaginaron, ¿no? Cuando empezaste a sacar en que estaba dejando el estudio para enfocarse en eso, yo creo que no te pudiste haber imaginado lo que están haciendo ahorita. Y desde el frente de México, y este espacio se trata mucho de promover, impulsar, apoyar y generar conciencia de que consumamos proyectos mexicanos, marcas mexicanas, emprendimientos mexicanos. Traigo mucho esta misión de que cada vez que alguien se ponga algo de ropa, de productos en la cara, de que vayas al súper a comprar algo de comida, que escojamos marcas de México, porque si supiéramos como consumidores el impacto que tiene apoyar a marcas mexicanas, sobre todo emprendimientos mexicanos, otra cosa sería. Sí, y al principio, ahorita que dices de lo mexicano, nosotros nos acercamos a los estudios y somos dos mexicanas. El equipo está hecho de mexicanos, tecnología mexicana, y sí se nos abrieron muchas puertas al mencionar México. Entonces me acuerdo mucho hay muchos estudios de hombres, porque también es una industria bastante masculina, a pesar de que sí hay maestras de yoga y de pilates. Y nos decían, vale, yo apuesto a México, apuesto a que es un emprendimiento mexicano de dos mujeres. Entonces también hay muchas puertas abiertas para las mujeres, sí. Pero sobre todo en la parte de levantar capital todavía estamos un poco atrás. Sí, entonces, México está de moda. Vamos, México sí, ahorita es cuando creo que es un gran activo, digamos, salir de a acuerdo. decir sí, que estamos somos mexicanos. En territorio, sí. Hoy estamos de moda. Sí. Entonces, Karen, hace 10 años tu papá dijo, yo no creo que esto vaya a jalar. ¿Hoy crees que está orgulloso de ti? Sí, me lo ha dicho. Desde como empezó a ver que ya teníamos oficina y que esto y el otro, y ya como que desde ahí me dijo, un día se sentó conmigo y me dijo, estoy súper orgulloso de ti. No creí porque es algo que no conocía, pero es importante también creer en cosas que están que en ese momento parecen locas. No sé si la palabra es loca, pero un poco fumado, loco, ¿no? Es una idea rara. Entonces él dice, ahora me doy cuenta que sí hay que creer en cosas que a lo mejor no conocemos, pero confiar. Entonces sí me ha dicho que está muy orgulloso de mí. Entonces, pues estoy muy contenta, la verdad. Felicidades, qué orgullo, toda mi admiración, respeto. Gracias por compartir tu historia en este espacio, Karen. Gracias.